Serían, señor García, las principales vulnerabilidades y errores de las empresas en materia de seguridad de la información? Bueno, pues quizás una de las principales sería la gestión de contraseñas. Uno, nos podemos encontrar que las empresas directamente no tengan contraseña. Dos, podemos ver que tengan una contraseña pero que sea muy sencilla. 1, 2, 3, 4, podríamos probar con algunos de ellos que seguramente aceptaríamos y seríamos unos hackers. Tres, que esas contraseñas que sean algo más seguras y nunca se cambien en el tiempo, o incluso las conozca hasta el vecino con el cual tenemos en nuestra casa, o incluso a la cafetería donde voy a tomar café. Dentro de la seguridad de la información, un aspecto que a lo mejor también necesita una atención más profunda es el tema de la protección de datos, ¿no? Explíquenos, por favor, en primer lugar, qué es la protección de datos y cuál es el grado de cumplimiento en las empresas de Castilla-La Mancha. Bueno, quizás si habláramos de protección de datos nos remontaríamos al año 99, o nos iríamos al año 92, a lo que era la LORTA, o nos iríamos incluso a lo que decía la Constitución. Más allá, lo que es la Ley Orgánica de Protección de Datos trata datos de carácter personal, aunque las empresas yo no hablaría solamente de los datos de carácter personal y lo que me obliga la ley, o lo que tendrían que hacer los negocios y las empresas de Castilla-La Mancha, sino que hablaría de qué hago con la información en mi negocio. Mañana puedo continuar con mi negocio si llego y no puedo acceder, no arranca el ordenador, no tengo electricidad, o me ha entrado un virus, por ejemplo, en el correo electrónico y no puedo trabajar, ni puedo atender a mis clientes, no puedo hablar con mis proveedores, estoy totalmente incomunicado en el año 2017 que estamos. ¿Qué hago? ¿Qué hago si mañana no tengo acceso a la información, a los datos, más allá de lo que es la ley, que me indica proteger cómo puedo tratar los datos de las personas? ¿Cuáles son los principales aspectos desconocidos, principalmente por parte del consumidor, por parte del usuario? Los principales aspectos conocidos quizás son que podemos ejercer nuestros derechos como ciudadano. Existen una serie de derechos, los derechos ARCO, derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que serían un poco la hoja de reclamaciones en materia de protección de datos, que son los derechos que el ciudadano tiene a saber qué datos se tratan, cuándo se ha dado ese consentimiento, con qué finalidad, con qué objetivo, si quiero oponerme a que esos datos sean tratados, porque al final desde el pensamiento de las empresas en Castilla-La Mancha, por ejemplo, es: en mi negocio quiero vender más, pero no me preocupa ¿de dónde saco los datos? Compro una base de datos, algo que es ilegal, no tengo el consentimiento para enviar, estoy enviando un correo electrónico que quizás sea spam, porque el usuario no ha dado el permiso o el consentimiento para recibir esa información, aunque yo pueda tener en mi página web como empresa, como usuario, mi correo de contacto, pero en ningún momento he dado el consentimiento para poder recibir una información comercial, ante lo cual estaría incumpliendo la Ley Orgánica de Protección de Datos en cuanto al consentimiento, estaría incumpliendo la LSSI, la Ley de Servicios de Sociedad de la Información, y por otro lado hablaría lo que yo llamaría el consejo de la buena o el sentido común. Si tú no me has dado el consentimiento o no me has dicho quién soy, dónde estoy, o envíame información, ¿yo por qué voy a querer comprarte? Ya nos iríamos a más aspectos llamados en base a la relación de confianza, como pudiera ser el marketing, pero fuera de llegar al marketing existe una ley que protege a los usuarios de todos estos posibles incumplimientos que a día de hoy pues, se hace por la mayoría de las empresas de Castilla-La Mancha. Tenemos que cumplir, las empresas de Castilla-La Mancha deben de cumplir con la protección de datos por defecto desde el primer momento y previamente, antes de llevar a cabo una acción, no después, cuando tenemos un problema, cuando tenemos una reclamación, cuando tenemos una denuncia, cuando entonces pensamos en cuidado, la protección de datos, no solo porque me lo diga la ley, sino porque me puede afectar también en lo que es en el día a día o la continuidad de mi negocio. Y luego, tres, el concepto de limitación y minimización de los datos, es decir, tenemos que tener los datos y tratarlos única y exclusivamente a la razón cualesquiera hayan sido recogidos. No recojo un dato porque has pasado en mi negocio porque te voy a hacer un descuento, pero después le puedo llamar fidelización o como quiera, le puedo poner la palabra que quiera, pero después estoy machacando continuamente al consumidor en cuanto a ofertas y tengo que limitarlas en el tiempo. Solo se recabarán datos personales en función a la tarea que se vaya a llevar a cabo según la finalidad que se establece desde el primer momento. Entonces lo que se hace es simplificar a este usuario, porque todos podemos tener un teléfono móvil en los cuales instalamos una aplicación, le damos a aceptar y no nos leemos el tocho de condiciones legales, entre ellas la de protección de datos, a lo que nos obliga. Tengo dos opciones: o acepto o no acepto y puedo seguir utilizando, y eso es desproporcionado. Entonces las empresas tienen que cambiar esa mentalidad, porque a partir de mayo de 2018, uno, las sanciones suben hasta los 20 millones de euros, dos, tenemos que ser conscientes de cómo conocer y tratar la información que manejamos, que no es nuestra, sino que son de cada uno de los ciudadanos y son datos personales que nos pueden
en cualquier momento utilizar sus derechos. Se establecen nuevos derechos a los interesados, como el derecho de portabilidad, derecho al olvido, todo lo cual hace que las autoridades de control, entre ellas en España la Agencia Española de Protección de Datos, van a estar mucho más encima y, en caso contrario, pues tendrán que llegar a sancionar a las empresas de Castilla-La Mancha que incumplan esto. Por nuestra parte, lo que hacemos, dentro de todas las novedades que incluye el Reglamento General de Protección de Datos, que es de especial importancia para las empresas de Castilla-La Mancha, es trasladarle, ayudarles, asesorarles en lo que sería acometer y adaptarse al nuevo reglamento en base a una responsabilidad proactiva. Nosotros llevamos más de 12 años asesorando y acompañando a empresas a llevar esa responsabilidad proactiva en sus negocios, obtener los consentimientos en los cauces legales, informar de todos los aspectos que sean relevantes para evitar en todo momento pues, que la empresa sea sancionada y sobre todo para proteger la información de sus negocios, de sus clientes, de sus trabajadores y de sus proveedores. Desde Clidatos Seguridad de la Información lo que hacemos es prestar un servicio completo, prestar un servicio integral y llevar a cabo todas las necesidades que tienen las empresas en materia de protección de datos. Estamos a vuestra disposición en www.clidatos.es y en el teléfono 967 11 98 12.